Nuevamente, hola, como bien platicaba en nuestra sesión anterior, en nuestra presentación anterior, eh, pues es menester analizar los sistemas de integración americana y latinoamericana, tanto sus antecedentes, implicaciones, evolución y cuáles han sido sus efectos en los acuerdos internacionales o en las relaciones multilaterales de los estados latinoamericanos y obviamente también de Estados Unidos. ¿Cuál es la historia de la integración americana o la historia de integración de Latinoamérica? Bueno, hay que entender primero desde una generalidad la historia de Latinoamérica y también de Estados Unidos para poder visualizar cuáles fueron los efectos o consecuencias de los distintos actos o eventos políticos y sociales que se dieron en cada nación. En primera instancia, quisiera yo citarles la independencia de Brasil, que realmente fue muy especial, muy particular, puesto que fue pacífica, fue paulatina y pacífica. Brasil es el único estado americano que obtiene su autonomía de manera muy pacífica. Ellos gestionan directamente con Portugal la existencia de un estado autónomo en América. Este estado autónomo es Brasil. Ellos deciden asumir una posición de monarquía, una monarquía que evolucione y que pueda convertirse tal vez en una república. Y los portugueses, la corona portuguesa no vio con malos ojos la existencia de una monarquía en Brasil, una monarquía autónoma, con relaciones sostenidas, con relaciones cercanas con el propio reino portugués. Entonces, pues bueno, inspiró de alguna manera la conciencia del propio Simón Bolívar, que en unas diapositivas más veremos qué fue lo que él propuso. Las colonias españolas se inspiraron en la Revolución Francesa e independencia de los Estados Unidos. Esto no es ajeno a nosotros, sabemos muy bien que la independencia en México en gran medida se basó o se inspiró en los movimientos dentro de España, por ejemplo, la invasión de Francia a España, la pseudo entronización de Pepe Botellas, del familiar de Napoleón Bonaparte en la corona española, la huida del rey español Fernando VII. Bueno, ya esto no es ajeno a nosotros, pero sí sabemos que por lo menos en la primera parte del siglo XIX, bueno, todas las colonias latinoamericanas estuvieron expuestas al pensamiento francés y obviamente también al pensamiento independentista de Estados Unidos, que se había entronizado como una nación, una república independiente a Gran Bretaña y cuya ideología era absoluta y totalmente liberal. También sabemos que el resultado de la lucha de independencia fue el analfabetismo y la pobreza extrema de todos los estados involucrados. El costo de vidas, el costo humano, el costo social de las independencias o los movimientos de independencia de Latinoamérica, a excepción de Brasil, fue muy grande. No fueron movimientos ni pacíficos y mucho menos paulatinos. Se trató siempre que fueran disruptivos, siempre con la bayoneta y el fusil en las manos y deponiendo a un gobierno que pues hasta ese instante pues se había vuelto 300 años viejo. Y pues bueno, otro punto importante es que tenemos una noción liberal en el siglo XIX que impulsa a los estados latinoamericanos a adquirir su propia identidad, su propia patria. Y bueno, ¿qué pasó? Sabemos que viene la independencia, sabemos que se consuman los movimientos latinoamericanos, sabemos de la gran cantidad de muertos, conocemos también el grado de rezago social que muchos pueblos latinoamericanos experimentaban tras haber retirado a los españoles de aquí. ¿Qué seguía? Bueno, la mayoría de estados latinoamericanos experimentó una oligarquía criolla, donde los criollos heredan la parte de poder o el cacho de pastel que ellos querían. Recordemos que, como diría Carlos Marx, las revoluciones son de clases y la clase media casi siempre es la que brinca por ser clase alta. La oligarquía criolla gobernó los estados latinoamericanos por un buen rato. Hubo muchos perfiles, muchas ideologías políticas, existía una conciencia muy abierta sobre
qué iba a pasar en Latinoamérica. Y esta conciencia abierta involucraba a muchas posiciones, de las cuales algunas se radicalizaban y algunas eran mucho más mesuradas. Tenemos a centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores, monarquistas contra republicanos, y algo que sí se ve muy acentuado, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, es un caudillismo. Caudillismo reiterado, ¿no? de estados latinoamericanos que tratan de abanderar sus movimientos de independencia, tratan de abanderar su identidad, su proceso de madurez política en una sola persona. Pues lo vemos en Argentina con Juan Manuel de Rosas, en Paraguay con José Gaspar Rodríguez, en Venezuela con José Tadeo Monagas, o incluso en México, imagínense, Antonio López de Santana, más de 30 años ostentando este carácter de bandera política de México. Y pues bueno, si vamos a hablar de los antecedentes de la integración, es importantísimo, y señalo de forma subrayada, el sueño bolivariano. La Confederación Latinoamericana, ese era su sueño. Simón Bolívar, gran libertador de Sudamérica, gran libertador de Venezuela, de la gran Colombia, ilustre insurgente, pues bueno, sueña con generar una confederación latinoamericana. Su origen ibérico, y aristócrata no fue un obstáculo para que él entendiera a América como un acérrimo rival de lo que estaba sucediendo en el norte del continente con los Estados Unidos, con las 13 colonias. Él entiende que Latinoamérica está vulnerada, es frágil, está muy diferenciada en cuanto a sus formas de administración. Cada uno de los estados independizados adopta su propia identidad, adopta un propio lenguaje político, y eso él considera es una amenaza frente al inconmensurable crecimiento de los Estados Unidos. ¿Qué proponía el señor Simón Bolívar? Pues adoptar una posición monarquista y central de inicio. Él asume que no podemos adoptar un sistema distinto a la monarquía y al centralismo porque venimos de 300 años de experimentar centralismo y monarquía de los españoles. Si América o Latinoamérica pretende evolucionar en una república, como ya lo estaba mencionando al inicio, si América o Latinoamérica realmente busca este fin, este objetivo, primero necesita hablar el mismo lenguaje que habló antes de haber sido independizada. Latinoamérica no conoció un modelo distinto a esto. Por ende, si quería construirse como república, si quería constituirse como tal, primero debía de experimentar una fase propia, una fase original, auténtica, de lo que era hablar monarquía y centralismo. Por eso no es raro hablar de monarquía en Brasil, por eso tampoco sonaba tan loco hablar de esta monarquía imperial de Iturbide, ¿no? De Agustín de Iturbide, una vez terminada la independencia de México, a partir de 1821. No es tan loco porque finalmente era la propuesta de Simón Bolívar. Él, en virtud de tal propuesta, él analiza que la república pues se va a alcanzar de forma paulatina tras alcanzar previamente el carácter de monarquía. Él insiste en que los latinoamericanos vivimos ultrajados, puesto que no contamos con una identidad propia. Los pueblos indígenas, las sociedades homogéneas que poblaban algunas zonas del continente o muchas de las zonas fueron exterminadas, otras juzgadas, otras completamente marginadas. El caso es que la identidad cultural pues fue prácticamente exterminada. Los pueblos heredaron en gran medida la cultura, la religión, la lengua, los intereses novohispanos, ¿no? O españoles, y nosotros no estábamos contentos después de la independencia con lo que España nos legó. Entonces, como no había una identidad, pues finalmente experimentábamos este sentir. Había que generar una nueva identidad, y gracias a eso la política iba a ser el lenguaje común, la moneda de cambio para todos. Pero bueno, después de Simón Bolívar, estamos hablando de 1821, 1824, ¿qué sucedía? ¿Cuál fue realmente el destino de integración de América y Latinoamérica? ¿Es el destino manifiesto, la ley Monroe o la doctrina Monroe,
contra de Latinoamérica. Una vez configurada la presencia política de las 13 colonias, pues viene esta decisión de las 13 colonias con el destino manifiesto de expandirse hasta el Océano Pacífico, y una vez alcanzado el Océano Pacífico, después de las intervenciones en México, pues ahí sí, sin menor dudas, sin ningún tipo de cuestionamiento, ahora sí atacar a la democracia y a la soberanía de Latinoamérica para generar una ola de gestión, una ola de control. Tenemos a los Estados Unidos, ya comentaba el proceso de las 13 colonias, que es un proceso complejo, y pues los Estados Unidos con su destino manifiesto y la doctrina Monroe haciendo frente a la Confederación Latinoamérica soñada por el propio Simón Bolívar. ¿Cuáles fueron los primeros intentos de integración? Solamente por citar algunos, tenemos a la Magna Colombia, integrada por Colombia, Panamá, Venezuela, Guyana y Ecuador. Tenemos esta primera reunión de la Confederación Latinoamericana citada por Bolívar en 1824. México, Centroamérica, Brasil, Colombia, las provincias del Río de la Plata y Chile son citadas para que asistan a Panamá a platicar de esto. La Confederación Perpetua, que jamás se puso en práctica en 1826. La Confederación Interamericana de 1889, que pues miren, o sea, después de 1830 los Estados Unidos entraron al plano político latinoamericano, y para el 89 pues ya las reuniones eran en Washington, y las conferencias posteriores se realizaron en México, ya como un cliente pues bastante leal a los Estados Unidos. La idea de Estados Unidos no era conquistar toda América, la idea era poder controlar sus procesos democráticos y poder servirse económicamente de todos los procesos o de toda la integración que de esto derivara. En 1947 tenemos a la Organización de los Estados Americanos. Esta en gran medida se ve inspirada por Estados Unidos y México, Estados Unidos como un juez, un árbitro, y los demás estados como participantes inmediatos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los acuerdos en América Latina? Después de 1947, una vez acaecida la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, con todas las reservas y precauciones que ello conllevaba, pues obviamente busca la OEA. Los acuerdos en América Latina son una respuesta comercial que tiene dos fases. Una primera generación, de 1971 al 75, en donde se responden a intereses meramente comerciales, son exclusivamente con países de mayor potencial económico, me refiero a los tratados, a los acuerdos firmados entre las naciones, y una exclusiva orientación país por país con carácter estrictamente comercial, no preferencial. Aquí tenemos algunos de los tratados de primera generación: Argentina, Uruguay y México. Los de segunda generación, bueno, responden además de intereses comerciales, a intereses políticos y de cooperación. Introducen políticas subregionales, rompiendo con la política país por país. La cooperación al desarrollo pasa a ser un componente esencial, y siguen siendo acuerdos comerciales, no preferenciales. ¿Cuáles son los países preponderantes aquí? Brasil, 1980, el Grupo Andino y Centroamérica. ¿Cómo vamos con la integración política? Pues bueno, Latinoamérica empieza a experimentar un proceso de rebeldía frente a las convicciones de los estados. A través de la integración económica se experimenta también una integración política. ¿Qué voy? Tanto en primera y segunda generación los estados latinoamericanos se preocupan exclusivamente de lo comercial, pero esto también ayuda a que puedan preocuparse por los términos políticos. Un ejemplo de esto es la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, la ALBA, nacida en 2004 e integrada por Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y 3 microestados del Caribe anglófono. Curiosamente son estados donde ha existido intervención de Estados Unidos en sus procesos democráticos a lo largo de su historia. Son países que están hasta cierto punto heridos por el ultraje o la intervención americana. Y por otra parte, la Unión de las Naciones Suramericanas, la UNASUR, que vamos a ver en otro videito que voy a anexar ahorita, que es la parte 2, creada en 2008, que congrega a los 12 países de América del Sur y deja a Estados Unidos por primera vez fuera de cualquier contexto, al igual que pasó en ALBA, deja a Estados Unidos fuera del teje y maneje de las especulaciones de dicho tratado o de los razonamientos de dicho tratado. Y pues un ejemplo claro lo tenemos cuando 7 bases aéreas que pretendía poner Estados Unidos en Panamá y en Colombia pues fueron rechazadas de manera absoluta y llana por la UNASUR, quien por primera vez se le para frente a Estados Unidos a decir tú no controlas ni política ni
económicamente al continente. Nosotros también nos podemos organizar. Pues bueno, vámonos con la parte 2 de esta presentación.